El lado oscuro del nacimiento de Jesús, el miedo de Herodes. Cuando Herodes el rey oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él, y congregando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El eco de estas palabras resuena como un presagio de los horrores que seguirían. En las oscuras profundidades de la historia, donde el miedo y la desesperación danzan en la penumbra, surge una pregunta que ha perdurado a través de los siglos: ¿por qué un rey tan poderoso, un hombre que había ascendido al trono a base de sangre y traiciones, temía tanto a un niño? ¿Qué poder oculto, qué misterio insondable sentía que estaba a punto de ser revelado con el nacimiento de aquel bebé en Belén? Herodes, el rey de Judea, conocido por su crueldad y su sed insaciable de poder, se encontraba en un lugar inesperado de su vida. Había consolidado su dominio con la fuerza, con la violencia y la manipulación. Pero algo era diferente esa noche. La paz de su reinado estaba siendo amenazada, no por una rebelión en las calles, ni por una invasión de tropas extranjeras, sino por el llanto de un niño. ¿Y qué fue lo que escuchó Herodes en la llegada de este niño para que se sintiera tan alarmado? Los sabios del Oriente, guiados por una estrella, habían llegado hasta Jerusalén con una sola pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Esa pregunta, aparentemente inocente, resonó en los oídos de Herodes como una amenaza directa a su trono. ¿Cómo podía un niño, tan pequeño e indefenso, representar tal peligro para un hombre tan acostumbrado al poder y a la manipulación? ¿Qué era lo que Herodes percibía en ese niño, cuyas manos aún no podían sostener un cetro, pero cuyo destino parecía ser mucho más grande que el suyo? Herodes no entendió la verdadera magnitud de la amenaza. No se trataba de una amenaza física, sino espiritual. Sin embargo, Herodes, al igual que muchos antes y después de él, confundió el poder temporal con el eterno. Y en lugar de reconocer la paz que este niño podría traer, lo vio como un enemigo al que debía destruir a toda costa. En su miedo y desesperación, Herodes tomó una decisión sin precedentes. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un decreto sanguinario que se reflejó en las sombras de la historia como una de las mayores tragedias de la humanidad. ¿Por qué tal nivel de brutalidad? ¿Qué llevó a un hombre a cometer tal atrocidad? No era solo el deseo de eliminar a un niño, sino el miedo a perder el control absoluto. El reinado de Herodes, construido sobre la opresión y el terror, era inviable frente a la llegada de un rey que no se sometería a su voluntad. Este niño, que nacía en la pobreza y la humildad, sin ejército ni riquezas, venía a derrocar un imperio mucho más grande que cualquier reino terrenal, el imperio del miedo, la tiranía y la muerte. Algunos podrían preguntarse: ¿cómo puede un rey tan temeroso de un niño? ¿Cómo puede un hombre que ha derramado tanta sangre, que ha asesinado a su propia familia para mantener el poder, temer a una criatura tan vulnerable, tan frágil? La respuesta radica en el reconocimiento, aunque torcido y distorsionado, de que este niño no era un niño cualquiera. Herodes, al igual que muchos otros antes y después de él, no pudo ver más allá de su propio ego y su propio miedo. El poder que él había construido sobre la violencia no podía comprender la verdadera naturaleza del poder del niño en el pesebre, un poder que cambiaría la historia de la humanidad, un poder que se manifestaría no en el reino de la fuerza, sino en el reino del amor, de la justicia y de la verdad. El miedo de Herodes fue, en última instancia, el miedo a perder el control. Pero lo que él no sabía era que el verdadero control nunca estuvo en sus manos, sino en las manos del niño que creció para dar su vida por amor al mundo. Este niño, que escapó de la furia de un rey desbordado por el miedo, traería consigo un reino que no se podía destruir con decretos de muerte ni con órdenes de masacre, un reino cuyo dominio es eterno, más allá de los confines del tiempo y del espacio. La historia de Herodes es la historia de todos aquellos que temen perder lo que han construido con manos ensangrentadas.
La historia de un rey que pensaba que podía controlarlo todo, pero que no podía controlar su propio miedo. Un miedo que lo llevó a cometer una atrocidad sin parangón, que resonó en la historia como un eco sombrío, pero que no pudo aniquilar la luz que había nacido en Belén. La paradoja está clara: mientras Herodes intentaba borrar la amenaza de un niño con la muerte, este niño crecería para derrotar no solo a Herodes, sino a todos los poderes de la oscuridad. La historia de la humanidad, tejida en el dolor y la injusticia, encontraría su redención no en la fuerza bruta de los reyes, sino en la humildad de un niño que, a través de su sacrificio, transformaría el mundo para siempre. Y así, el nacimiento de Jesús, marcado por la amenaza y el miedo de un rey, fue también el comienzo del fin de los reinos de terror. El reino de Herodes caerá en las sombras de la historia, mientras que el reino de Cristo permanecerá, inconmensurable e indestructible, iluminando el camino hacia la verdadera libertad, aquella que solo el amor divino puede ofrecer. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. El miedo de Herodes no solo era el miedo de un rey ante la llegada de un rival. Era, en realidad, el miedo de un hombre que había vivido toda su vida en la sombra de la desesperación, alguien que había ascendido al poder a través del asesinato, la traición y la crueldad. Herodes había sacrificado todo lo que le era cercano en su ansia por mantener el control. Había matado a su propia familia para asegurarse de que nadie pudiera arrebatarle lo que él consideraba su legítimo dominio. Pero este niño, que no tenía ejército, ni riquezas, ni siquiera una casa digna, representaba algo que Herodes jamás podría controlar: la voluntad de Dios. El reinado de Herodes estaba fundado en el temor. Su poder dependía de la opresión y el terror que generaba en su pueblo. Pero el poder del niño nacido en Belén no se sustentaba en esas cosas. No se trataba de un poder que pudiera ser capturado o sometido a la voluntad humana. Este niño nacía para desmantelar todo lo que Herodes había construido, un reino donde la justicia era reemplazada por el miedo y la ley se sometía a la crueldad del gobernante. El temor de Herodes a un niño recién nacido revela una verdad inquietante sobre la naturaleza del poder humano. Los reyes como Herodes, que se aferran al control a través de la fuerza y la violencia, están constantemente aterrados por cualquier cosa que pueda romper ese control, por cualquier cosa que pueda revelar la fragilidad de su autoridad. Herodes no temía a Jesús porque pensara que un niño pudiera de alguna manera derrotarlo físicamente, temía a Jesús porque este niño representaba un cambio radical, una transformación espiritual que desmantelaría todas las estructuras de poder que él había edificado. El gran dilema de Herodes era que él no comprendía lo que significaba realmente la llegada de un Mesías. Según las expectativas de muchos en su tiempo, el Mesías sería un rey guerrero, un líder político que lucharía contra Roma y restauraría el reino de Israel en todo su esplendor. Pero el Mesías que había llegado era muy diferente a ese ideal. Jesús no vino a luchar contra los imperios terrenales con espadas y sangre, vino a combatir las fuerzas más profundas del mal, el pecado, la corrupción del corazón humano, el egoísmo y la desesperanza. En los ojos de Herodes, el nacimiento de Jesús era una amenaza directa a su manera de ver el mundo, a su concepción del poder y a todo lo que había trabajado para construir. Este niño venía a trastornar el orden del mundo de los hombres, y no solo eso, sino que también ofrecía algo que Herodes jamás podría darle a su pueblo: la verdadera libertad. La libertad que Jesús traía era una libertad interior, una paz que sobrepasaba toda comprensión, una libertad que no dependía de las circunstancias, sino de la reconciliación con Dios. Esta era la amenaza que Herodes no podía tolerar.
Mientras Herodes veía en Jesús una competencia, Dios veía en este niño el cumplimiento de una promesa antigua, la promesa que había sido anunciada a los profetas. La Escritura había hablado de un Salvador que nacería en Belén, y este niño no solo venía para liberar a Israel, sino para liberar a toda la humanidad. Jesús no era simplemente un rey judío, su reino no tenía fronteras geográficas. Su reinado era un reinado espiritual, un reino que alcanzaría los corazones de aquellos que lo aceptaran. ¿Qué hace un hombre cuando ve que su imperio está siendo amenazado no por un ejército, sino por una fuerza mucho más poderosa que la violencia? En la desesperación, Herodes recurrió a la solución más atroz que pudo imaginar: eliminar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Pero en su intento de destruir lo que no entendía, Herodes selló su propio fracaso. El mal no puede destruir el bien, y el plan de Dios no puede ser detenido por el miedo humano. En la tragedia de la masacre de los inocentes, se revela la verdadera naturaleza de la lucha entre las fuerzas de la luz y las de las tinieblas. Herodes, con su decrecimiento de sangre y terror, representaba el mal que se opone a la voluntad de Dios. Pero el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret después de la muerte de Herodes demostraron algo más grande: el mal, aunque parezca prevalecer por un tiempo, nunca puede prevalecer ante el poder de la justicia y el amor divino. Es en esta paradoja donde se encuentra la verdadera profundidad de la historia de Jesús, que el poder no reside en la fuerza externa, sino en la capacidad de transformar corazones. Mientras Herodes buscaba controlar a su pueblo a través del miedo y la violencia, Jesús vino a ofrecer una alternativa radical, un reino de paz, un reino donde el amor se convierte en la fuerza que moviliza a las personas, no el miedo. Herodes, cegado por su miedo y su deseo de preservar su poder, no comprendió que su trono, construido sobre la violencia y el terror, estaba condenado a desmoronarse. Jesús, por otro lado, aunque no tenía un trono terrenal, aunque no usó espadas ni ejerció violencia, construiría un reino que perduraría por toda la eternidad. Este niño, nacido en la pobreza, creció para ofrecer una victoria mucho más grande que la que Herodes podría haber imaginado, una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo aquello que separa al ser humano de su Creador. En la historia de Herodes y su intento por destruir al niño Jesús, podemos ver reflejadas las luchas internas de cada ser humano que, atrapado en sus propios miedos y deseos egoístas, se ve confrontado por algo mucho más grande que él mismo: el amor incondicional de Dios. Ese amor, personificado en Jesús, sigue siendo la mayor amenaza para todo poder que dependa de la opresión, el miedo o la violencia. Y aunque el mal intente ocultar la luz, nunca podrá apagarla. La historia de Herodes es la historia de todos los hombres y mujeres que, al ver su propio control amenazado, recurren a la desesperación y la crueldad. Pero también es la historia de aquellos que, como el niño Jesús, al final triunfarán sobre todo lo que el mal puede intentar hacerles. Porque, como nos enseña el Evangelio, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. La historia del nacimiento de Jesús es la historia del triunfo definitivo del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte.